Ha iniciado el periodo para la erradicación de la planilla de contribución sobre ingresos sin penalidad y como cada jueves nos acompaña un colaborador del Colegio de Contadores Públicos Autorizados para orientarnos sobre este deber ciudadano. Y hoy nos visita la CPA Isabelia Hernández, quien aclara dudas sobre los aspectos a considerar por trabajadores a distancia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y recuerde que este tema de los trabajadores a distancia se retomó mucho y se discutió mucho para lo que fue el COVID-19. Claro, ahí es que surge la preocupación de qué pasaba cuando las personas se iban a trabajar a su casa. Si es una compañía de Puerto Rico y el individuo va a trabajar a su casa en San Juan o en Ponce, pues no pasa nada. Pero cuando, por ejemplo, es una compañía en los Estados Unidos y ese individuo decía, pues para estar encerrado en mi casa en New Jersey, puedo estar encerrado en mi casa en Puerto Rico con mi familia, venían para acá a trabajar y entonces eso creaba una serie de problemas a los patronos que entonces les dificultaba la situación y algunos decían no puedes hacerlo o se los negaba o entonces pues no podían seguir esa relación patrono-empleado. Y yo recuerdo que en aquel tiempo ustedes los CPA tuvieron que orientar mucho, sobre todo cuando llegó la temporada de planillas. Mucho porque eso le crea un problema al patrono que a lo mejor el empleado sin querer, ¿verdad? Porque el empleado dice, yo puedo hacer el mismo trabajo desde Puerto Rico y obviamente no tiene el conocimiento para entender lo que eso puede significar para esa empresa foránea al tener un empleado trabajando en Puerto Rico. Pues entonces vamos a hacer las preguntas de rigor. Si usted está comenzando a trabajar en empleo a distancia y quiere conocer cómo entonces manejar su planilla, vamos a hablar de esa responsabilidad contributiva de las personas que trabajan a distancia. Sí, las personas que trabajan a distancia, primero que nada, tiene que ser, ¿verdad?, para que caiga bajo la ley que se creó para estos propósitos, tiene que ser una persona en Puerto Rico que trabaje para una persona no residente o para una corporación extranjera o una empresa extranjera que no tenga vínculos con Puerto Rico. ¿Okay? Ese es el que se consideraría el trabajador a distancia. Esa persona viene aquí y trabaja para un patrono de afuera, que ese patrono de afuera no tiene negocios en Puerto Rico. Pues esa persona tiene que pensar que siempre va a tener que tributar donde esa persona provee el servicio, porque los servicios se tributan en donde se provee el servicio, no de donde viene el cheque, no de donde es la empresa, es donde se provee el servicio. O sea que si él está trabajando aquí en Puerto Rico, tiene que llenar una planilla de Puerto Rico y tributar por el ingreso que se le reporte por esos servicios, aunque trabaje para una empresa de afuera. Para una empresa norteamericana. Es decir, entonces que ahí no sería la federal, sería entonces la local, o tiene que llenar las dos planillas. Bueno, hay ocasiones en que podría tener que llenar las dos planillas. ¿Por qué? Porque ese patrono no le es requerido una W2 de Puerto Rico, puede darle una W2 federal. Entonces, ¿qué pasa? Si él recibe esa W2 federal, probablemente tenga que erradicar una planilla federal mostrando esa W2 y luego excluyéndolas por una sección que le permite excluirla para no pagar allá. Pero sí tiene que llenar planilla en Puerto Rico. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Vivo en los Estados Unidos, pero trabajo para una empresa de Puerto Rico, una empresa boricua, pero desde los Estados Unidos por las razones que sean. Bueno, eso puede ser un poco más complicado, porque la razón que la ley se hizo en Puerto Rico, la ley del trabajador a distancia, fue precisamente para no complicarle la vida a los patronos que tengan gente trabajando aquí. Pero esa ley, que está muy bien pensada y pues ha surtido el efecto que queríamos, de que las personas puedan trabajar a distancia de Puerto Rico, ese tipo de ley no necesariamente lo han aprobado en otros estados de los Estados Unidos. O sea que depende a qué estado vaya esa persona a trabajar, tiene que ver las leyes estatales que le aplican allí. Porque esa persona podría, sin querer, de nuevo, poner a su patrono puertorriqueño en unas obligaciones federales que a lo mejor el patrono no quiere o no está dispuesto. Es decir, que cada jurisdicción tiene sus propias reglas. Sí, todas tienen reglas diferentes. Entonces, ¿cómo una persona cuando tiene esas dudas, si llenar la estatal, la federal o también de acuerdo al estado en donde viva, puede evitar tener un doble pago por error? Bueno, primero están los CPA, que ellos lo van a orientar. Exacto, los CPA los pueden orientar, pero ahí, por ejemplo, si está en Estados Unidos, hay una exclusión bajo la sección 933 que le permite no pagar doble. Si está aquí en Puerto Rico, podría coger un crédito por contribuciones foráneas, por cualquier cosa que pague fuera. O sea que hay mecanismos dentro de ambas leyes, tanto la federal como la de Puerto Rico, para no pagar doble. Bueno, y vimos en un reportaje que sobre 600,000 personas ya han rendido su planilla de 1.2 millones que se espera para este año, y prácticamente estamos comenzando marzo. Sí, es sorprendente que tantas personas ya hayan radicado. Eso lo que me hace pensar es que hay muchas personas que están esperando reembolso, que son los que usualmente radican, ¿verdad?,
pronto para recibir ese reembolso a tiempo. Generalmente son las planillas más sencillas las que se radican en esta época. Las planillas de personas que tienen pues inversiones y negocios y ese tipo de cosas, pues usualmente se radican más tarde, pues porque tienen que esperar información o esperar auditorías, estado financiero, ese tipo de cosas, y esas son las planillas que se suelen atrasar. Y si pagan necesitan pues que sea por prórroga también. Muchas veces por prórroga, que entonces estarían radicando en septiembre, octubre, por allá. Muchas gracias, Isabel Hernández, del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, por estar con nosotros. Sigan entonces sus mensajes, sus instrucciones, y esto lo compartimos en las redes sociales. Gracias. Pasando a otro tema, por